Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con la charla de hoy, que en realidad es la ejercitación de lo que hemos visto en las clases anteriores, y está basado este ejercicio en imágenes, o sea, vamos a ir pasando imágenes, y estas imágenes, bueno, van a estar sometidas a una serie de preguntas, y la idea es que juntos las vamos desarrollando y va a haber respuestas en forma inmediata, de manera tal que ustedes puedan cotejar lo que pensaron con la respuesta correcta. Así que la idea es un poquito el reconocer los ejes, los cortes y las estructuras. Esto significa, por ejemplo, que acá tenemos este corte, que van a tener que identificar qué ventana es, la pregunta es qué ventana ecográfica y qué eje se encuentra o se muestra en esta imagen. La vemos aquí detenida y aquí la vemos en movimiento. Así que fácil, es sencilla. Los presentes no contesten, piensen. Los que están escuchando, si quieren, pueden activar los que están, y si quieren contestar. Si no, voy a ir elaborando las respuestas. La idea es entonces, las preguntas son, primero, identificar ventana y eje de este corte. Segundo, ¿qué estructura es la que se está señalando? Una vez que uno identificó el corte, entonces ver qué estructura se está señalando aquí adelante, cámara anterior. En el 3 es qué estructura está por debajo de este número. En el 4 también pregunta la cavidad que se está señalando. En el 5, ¿qué estructura vascular? Ahí los está ayudando, le está diciendo que es un vaso, es la que se señala. En el 6, que reconocer esta imagen, que yo le digo que es una válvula, para que ustedes vayan identificando con claridad. 7, ¿a qué corresponde este número? Que es otra válvula. Y aquí identifique esta estructura, que es un septum, ¿no? Claramente. Así que una vez que ya ustedes han pensado cada una de estas estructuras, vamos a las respuestas. Entonces, sin duda, la ventana que estamos observando es la paraesternal baja, eje largo, vista, ventrículo izquierdo. La 2, la estructura que se señala, es la cámara más anterior, que como dijimos, es el ventrículo derecho. En el 3, estamos señalando una cámara que está por debajo del ventrículo derecho, separada por un septum, que es el septum interventricular. Entonces es el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, esta cavidad que se encuentra acá, que es la posterior y que está conectada con el ventrículo izquierdo, es la aurícula izquierda. El 5 es una estructura vascular que está saliendo del ventrículo izquierdo, no puede ser otra cosa que la aorta. El 6 es una válvula, como les dije, que está separando la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo, por lo tanto es la mitral. El 7, también les dije que era una válvula, y está justo marcando el tracto de salida de la aorta, entonces es la válvula aórtica. Para recordarles el corte, entonces paraesternal bajo, estoy ubicado anterior, es la puerta de entrada de este corte, y oriento el transductor hacia el hombro derecho. Entonces voy a cortar el corazón longitudinalmente, y las estructuras que estuve viendo son las que muestra la maqueta. Ventrículo derecho adelante, aurícula izquierda atrás, válvula mitral, ventrículo izquierdo, septum interventricular, tracto de salida de la aorta.
Segundo, ejercitación. Imagen B, aquí pregunta qué ventana y qué eje. En todos los cortes vamos a preguntar siempre qué ventana y qué eje. Va a ir, ahora el 2 es qué cavidad o qué estructura se encuentra aquí. En el 3, qué otra estructura se está señalando. El 4 está mostrando otra estructura, y está preguntando qué configuración se está señalando. El 5 está mostrando otra estructura que es una cavidad. El 6 es otra cavidad. El 7 es una válvula. El 8 también pregunta que se identifique la estructura. Y el 9 también pregunta qué estructura es esto, que parece ser un septo. Vamos a mirarlo en movimiento. Y acá en movimiento estamos viendo lo mismo, pero en movimiento. Fíjense que acá hay un septum, acá hay otro septum, y acá hay 4 cavidades. Así que vamos a las respuestas. No puede ser otro que el eje apical. Y es 4 o 5 cámaras. 5 cámaras. Porque lo que estoy viendo acá, claramente, es la quinta cámara, que no es una cámara, y que es la salida de la aorta. O sea, la respuesta es apical, 5 cámaras. La estructura 2 es el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, la contigua, que es la 3, es el ventrículo derecho. La quinta cámara, que define el corte, que está señalada como 4, es la aorta. El 5, que le dije que era que una cavidad también, es la aurícula derecha. Contigua, la aurícula izquierda, separada por un septum interauricular, que se ve muy bien en movimiento. Si se fijan acá, acá está el septum con el foramen oval. Aurícula izquierda es la contigua, dijimos, y el 7 sería la válvula tricúspide, porque 7 es el ventrículo derecho y esta es la aurícula derecha. El 7, que se ve muy bien también en movimiento, es la válvula tricúspide. El 8 separa las cavidades izquierdas, la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Volvemos a ponerlo en movimiento. Por lo tanto, esta va a ser la válvula mitral. Y por último, la estructura que separa ambos ventrículos no puede ser otra cosa que el septum interventricular. Así sería el corte, o sea, estoy ubicado en la punta del corazón, estoy entrando en la punta del corazón y estoy orientando el transductor hacia el sifoides. Entonces estoy cortando el corazón en toda su extensión, 4 cámaras y 5 con la aorta. Bueno, acá tenemos la imagen C, que lo que también pide es identificación de la ventana, que claramente, vamos a verla en movimiento, tiene una estructura arriba que parece vascular, luego sigue otra estructura vascular, que es el 3, el 4, qué vaso se está señalando, y el 5 también es otra estructura vascular. Vamos a volver a ponerla en movimiento. ¿Alguien de los presentes quiere decir qué corte es este? Alto. Vista ductus. A ver si es cierto.
Paraesternal alta, vista ductus. ¿Por qué es paraesternal alta, vista ductus? Bueno, porque se está señalando adelante, esto es el tronco de la arteria pulmonar. Del tronco de la arteria pulmonar sale una conexión hacia la aorta descendente. O sea, esto es el ductus, el 3, el 4 es la aorta descendente. El 5 es la rama izquierda de la arteria pulmonar. Lo ponemos en movimiento. Estamos viendo la válvula pulmonar, tronco de pulmonar, ductus, aorta descendente, y aquí vertical la rama izquierda de la arteria pulmonar. Corte entonces, que aquí está, digamos, lo hemos dado vuelta para ver bien el ductus, pero estamos entrando por paraesternal alto, ¿no? De manera tal que con ese deslizar pequeño del transductor vamos a llegar a cortar la pulmonar, y en el medio de la pulmonar la estructura que continúa y que la une a la aorta descendente, que es el ductus. Siguiente imagen, también pide identificar la ventana, la vista, y qué estructuras se están señalando. O sea, si acá miramos esta ventana, vamos a ponerla en movimiento para orientarlos mejor. Claramente es una estructura muscular, ¿no es cierto? Y que está en el medio con algo que se abre y se cierra, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué ventana es esta y qué estructura. Es la 2, que es la que marca el nombre del corte. El 3, el nombre de la cámara, donde está contenida esa estructura. El 4 habla de una pared, y el 5 de una cámara. Entonces, ¿qué corte es este? Paraesternal bajo, corto o largo. Corto. Vista, válvula mitral. Porque acá la manera de diferenciarlo es precisamente, hay otro corte que se parece mucho, que es los músculos papilares, ¿verdad? Pero aquí la diferencia clara es que estamos con una estructura que se abre y se cierra, entonces la válvula mitral. La cavidad que lo contiene no puede ser otra que el ventrículo izquierdo, ¿verdad? Así que la tercera es ventrículo izquierdo. La pared que separa de esta cámara que es anterior, que es la 5, no puede ser otra cosa que el septum interventricular, porque la cámara anterior es el ventrículo derecho. ¿Sí? O sea que este sería el corte. Ahora estoy mirando hacia el hombro izquierdo. Hombro izquierdo, corto el corazón transversalmente, como lo muestra la maqueta. La imagen siguiente pregunta lo mismo, pregunta qué eje es este, qué ventana, ahí la ven en movimiento, claramente, fíjense que son dos cavidades, ¿no es cierto? Y entre medio hay una separación que está generada por una válvula. Entonces acá lo que pregunta es que identifiquemos la ventana y las estructuras que definen el corte. Entonces aquí yo tengo una cámara bien muscular, fíjense, muy, muy robusta. Tengo una válvula que la está separando de otra cavidad que no tiene músculo. Así que bueno, vamos a ver las respuestas. Claramente esto es paraesternal, pueden arriesgar bajo, eje largo, vista, ventrículo derecho. Entonces vemos el ventrículo derecho es la 2, la estructura muscular bien robusta, que es muy típica del recién nacido, ¿no? Recuérdense que el ventrículo derecho es el más robusto de los dos. Después viene
el nombre de la cámara que está por debajo, no puede ser otra que la aurícula derecha, y la válvula que lo separa, la tricúspide. O sea que en el corte estamos otra vez ubicados en el tercio inferior del esternón paraesternal, y estamos entrando en el corazón de este lado con la vista con el transductor mirando hacia el hombro derecho. Y ahí voy a tener superficial el corte de la aurícula derecha y del ventrículo derecho con la válvula tricúspide. Bueno, acá tenemos otra imagen. Esta es un poquito más difícil. Vamos a ponerla varias veces en movimiento para que ustedes puedan identificar las estructuras. Se pregunta lo mismo, o sea, se pregunta cuál es la ventana que se está observando, qué cámara muestra acá señalada en la 2, en la 3 el nombre de esta estructura vascular, o sea que está hablando de que es un vaso. Acá está hablando de que hay una válvula. De hecho, cuando uno lo pone en movimiento, se ve acá una válvula. Y 5, ¿qué otra estructura o qué cámara está acá? Claramente estamos viendo que una estructura es bien muscular, ¿no es cierto? Y al lado de esto hay otra estructura muscular, por lo tanto deben ser los ventrículos. Otro detalle que ayuda a definir el corte, que ayuda a definir el corte es la figura del movimiento. Fíjense que acá hay una válvula y esa válvula es bicúspide. Y les está preguntando también la estructura vascular que está por debajo. Entonces, si hay una válvula, un ventrículo y una estructura vascular, y esta cámara es anterior, entonces esto es ventrículo derecho, arteria pulmonar, válvula pulmonar y ventrículo izquierdo. Porque acá tengo un septum que está separándolo del ventrículo derecho. Entonces este corte va a ser ventana subcostal, vista arteria pulmonar. ¿Sí? O sea que voy a estar ubicada con el transductor subsifoides, para barrer hacia arriba, ¿no es cierto?, las estructuras bien superficial me tengo que ubicar, porque acordarse que la pulmonar es bien retroesternal. Entonces, para poder tomar la pulmonar y el ventrículo derecho, tengo que acostarme bastante sobre el abdomen del paciente para poder barrer las estructuras superficiales, que son el ventrículo derecho y arteria pulmonar, que es lo que estamos viendo acá con su respectiva válvula, y después, por supuesto, por detrás el ventrículo izquierdo. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Bien? Están respondiendo en línea. ¿Sí? Sí, la gente que está participando en la charla va respondiendo de acuerdo a los cortes, también las opciones que les parecen correctas. Genial. Bueno, vamos entonces ahora a la imagen G. La imagen G muestra, fíjense el movimiento, siempre ayuda a ver el movimiento. Acá estamos viendo dos cámaras, una más anterior y otra más posterior, que son musculares con un septum. Después estamos viendo una estructura vascular que está saliendo, una cámara que está conectada con otra cámara muscular, pero esta no es muscular, y acá en color se les pone un flujo rojo que está acercándose. Esto es simplemente para ayudarles a reconocer las estructuras y el corte. Así que veamos, porque está preguntando qué cámara es esta, que se identifique esta otra estructura.
esta otra, el 4 es un vaso, dice que está llegando claramente porque es rojo y se acerca al transductor, cuando vimos el color. 5, ¿qué estructura vascular? 6, ¿qué cámara? Y 7, ¿qué estructura se está señalando? El 7 está acá, ese es este septo. Bueno, por supuesto que el corte es subcostal también, subcostal, y lo que intentaba mostrarles la imagen en movimiento con el Doppler color es la llegada de un vaso, que es la vena cava superior, que se está acercando, que ahí se está viendo un flujo bien rojo. O sea, como yo estoy ubicada subsifoides, ese flujo se está acercando al corazón y está haciendo color rojo. Entonces, las estructuras que estamos viendo, esto es la aurícula derecha, y por lo tanto, porque se está acercando la vena cava superior, es el 4. El 3 identifica la estructura, es el ventrículo derecho. El septum interventricular, el ventrículo izquierdo es el 6, el septum ya lo comenté, y saliendo del ventrículo izquierdo, 5 con válvula, se ve la aorta. O sea que estamos ubicados subcostal, recuerden, un poquito menos superficial que en el corte anterior que mostrábamos la pulmonar, porque lo que estamos cortando ahora es la cava superior. Estamos aquí abajo, y estamos viendo la llegada del flujo de la cava hacia la aurícula derecha. Cava, aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, tracto de salida de la aorta. Bueno, la imagen H está preguntando también la ventana y qué vista y qué estructuras. Vamos a verle el movimiento. Ahí estamos viendo una estructura vascular claramente, con algo que está marcando una diferencia importante porque nos orienta hacia lo que estamos viendo, ¿no? Vamos a volverla a poner en movimiento. Y pregunta, la ventana, la estructura esta vascular, y la otra estructura que está por debajo, sobre la cual cabalga esa estructura vascular, que es también un vaso. Así que acá no puede ser otra que el paraesternal alto vista aorta ascendente. O sea, esta estructura es la aorta ascendente sobre la rama izquierda de la arteria pulmonar, que es la estructura, rama derecha de la arteria pulmonar. ¿Sí? ¿Queda claro? Recordar entonces que la rama derecha de la pulmonar es la estructura sobre la que cabalga la aorta ascendente. Vamos a ponerla en movimiento otra vez. Y es bien clarito. Por lo tanto, estoy ubicada paraesternal alto y estoy viendo la aorta ascendente a este nivel. Por eso estoy viendo esta estructura y la rama derecha de la arteria pulmonar por debajo. Bueno, esta es muy fácil, esta ventana, sobre todo porque la imagen es bastante clara. Estamos viendo también estructuras musculares que vendrían a ser ventrículos, ¿verdad? Hacia abajo, estructuras que no son cavidades también, pero no son tan musculares. Entonces lo más probable es que sean aurículas y hay un septum allí con una ventanita, ¿no? Así que está preguntando qué ventana y qué estructuras estoy identificando. Pregunta por la estructura 2. Fíjense que esto es como un septum con una tapita acá. El 3, identificar la cámara. Y el 4, identificar la otra cámara. Entonces, bueno, esto es claramente un subcostal 4 cámaras, que en realidad, ¿se acuerdan que yo les decía que es un subcostal 4 cámaras, pero que en realidad es lo que define el corte es el foramen oval?
Por lo tanto, esta estructura que está aquí en el medio y que tiene una ventanita es el septum interauricular, con el foramen oval, que acá en esta otro el movimiento se ve perfectamente que se abre y se cierra. Es un foramen oval permeable. 3 entonces va a ser la aurícula derecha y 4 la aurícula izquierda. Este corte, si bien se llama 4 cámaras, los ventrículos en general no se identifican con claridad. Aquí está en la maqueta, estoy ubicado subcostal, y aquí ya profundizo un poco el corte, porque tengo que ir a cortar las 4 cavidades. Entonces, y tengo la aurícula izquierda, la aurícula derecha y los ventrículos hacia adelante. Por lo tanto, tengo que ubicarme de manera más vertical, con respecto al plano del abdomen. La imagen J es muy clara también, es muy difícil de no darse cuenta. Fíjense que es un arco y es vascular. Por lo tanto, lo que está preguntando acá es qué ventana es esta y qué estructuras son el arco y la estructura que está por debajo, que también es vascular. Así que aquí tenemos que estamos ubicados en el paraesternal alto, vista, arco aórtico, del cual están saliendo los 3 grandes bases que son el tronco, la carótida y la subclavia. Tronco, carótida y subclavia. El movimiento se define más claramente. Y la estructura vascular que está por debajo, que está preguntando, siempre lo que está por debajo de la aorta, del arco aórtico, va a ser la rama derecha de la arteria pulmonar. O sea que estamos ubicados en esta postura, pero con el transductor girado unos 45 grados hacia el hombro izquierdo. Esto va a permitir cortar el arco en toda su longitud, y por eso lo vamos a ver bien desarrollado todo el arco ascendente, transverso y descendente. Importante corte para ver coartación de aorta, ¿no? Y por debajo del arco, por supuesto, la rama derecha. Bueno, esta imagen es, vamos a verla en movimiento para que va a ayudar un poquito más. Es parecida a la del ductus, pero le falta el ductus, ¿verdad? Entonces, pregunta también la ventana, y qué estructuras son las que están definiendo. La 2 y la 3, que son 2 estructuras vasculares. Volvemos a verla. Entonces esto es paraesternal alto, pero ya no vista ductus, sino arteria pulmonar, porque lo que estoy viendo aquí arriba es la arteria pulmonar. Acá se visualiza un poquito la rama izquierda de la pulmonar, y esta es la aorta descendente. Fíjense que aquí cuando se avanza con el corte se llega a ver casi el arco aórtico, ¿no? Y la salida de los grandes vasos. ¿Sí? Y estaría ubicada entonces en esta postura, y ya aquí no tengo, no estoy cortando el ductus en este momento, pues estoy un poquito de tiene ductus. Puede pasar que no tenga ductus y por eso no estoy viendo el ductus. Bueno, en este corte, estamos entonces en la imagen L, también pide identificar las estructuras y las ventanas, la ventana y el eje. Entonces aquí estamos claramente ante un tracto de salida también, ¿no? Fíjense, porque esto es un septum, acá hay un músculo y acá hay músculo, o sea que claramente estos son 2 ventrículos. Y acá veo una estructura que en movimiento es bien vascular y tiene una válvula, ¿no? Por detrás hay una cavidad, y aquí parece haber otra válvula. La cámara más anterior, recuerden,
Está preguntando qué es la cámara posterior, qué es el septum, qué es el vaso este, qué es, con qué válvula, ¿eh? Y bueno, y podemos agregar que es esta cavidad también. O sea que aquí estamos ante un apical, pero eje largo. Eso significa que voy a verticalizar un poco la aorta. ¿Para qué verticalizo la aorta? Básicamente para que el flujo de eyección del ventrículo izquierdo hacia la aorta se verticalice y me permita medir más acertadamente el gasto. De manera entonces que tengo una estructura anterior, que es el ventrículo derecho, el septum interventricular, el ventrículo izquierdo, el tracto de salida de la aorta, válvula aórtica, aorta, aurícula izquierda por detrás. Acá estamos viendo algo la mitral. Así que esas serían las estructuras que estamos viendo y el detalle de ellas. Y el corte sería este, o sea, estoy apical, pero estoy mirando el eje largo, o sea, estoy mirando hacia el hombro del lado derecho. De esta manera, lo que estoy haciendo es, no estoy ubicada acá adelante y la estructura está acostada. ¿Se acuerdan? En el paraesternal bajo, eje largo, yo cortaba la aorta también y el ventrículo izquierdo, pero más horizontalizado. Acá lo trato de verticalizar, porque me interesa después para medir gasto, como vamos a ver cuando desarrollemos gasto. Siguiente imagen es muy parecida a una que vimos, pero bueno, es ventana, la pongo en movimiento, es muy típica esta ventana. Estamos viendo también una estructura muscular, que es una cámara, y unas estructuras laterales que piden ser identificadas. Esa estructura muscular no puede ser otra cosa que un ventrículo, ¿verdad? Y por lo tanto, si tiene estas dos protrucciones hacia la cavidad, son los músculos papilares. Entonces esto es una ventana paraesternal bajo, eje corto, vista músculos papilares. Importante ventana para lo que es función, contractilidad, velocidad de acortamiento circunferencial, o sea, habla todo lo que es función contráctil del ventrículo izquierdo. O sea que estoy bien en la punta del corazón, es un eje corto, está mirando hacia el hombro del lado izquierdo, y como muestra acá, pero mi punto de ingreso es adelante, estoy ubicada paraesternal bajo, mirando hacia el hombro izquierdo, y estoy bien desplazándome hacia la punta del corazón. Bueno, la siguiente imagen es esta en movimiento. También pidemos ver el eje, la ventana y las estructuras que están involucradas. Para ayudarlos, vamos a poner de vuelta esto en movimiento. Acá hay una cámara que es muscular, acá hay otra cámara muscular, un septum, hay un tracto de salida con una válvula, y esta estructura es vascular. Entonces, lo más probable es que acá estaremos hablando de ventrículos, acá de una válvula y de un vaso grande que está saliendo de ese ventrículo que es anterior. O sea que las respuestas sería paraesternal bajo, eje largo, vista arteria pulmonar. Aquí el vaso que estamos viendo es el tronco de la arteria pulmonar, la válvula, por supuesto, es la válvula de la arteria pulmonar, el ventrículo derecho, cámara anterior, y el ventrículo izquierdo por debajo. Lo ponemos en movimiento otra vez. Este es el sitio donde se mide el diámetro de la arteria pulmonar.
cuando uno quiere calcular el gasto, como vamos a ver más adelante. O sea que estamos ubicados a este nivel, pero ya con el eje un poquito más verticalizado, mirando siempre hacia el hombro del lado derecho, pero girando el transductor un poquito hacia la cabeza del paciente para poder cortar la arteria pulmonar y poder ver esta estructura pulmonar y algo de aorta, que es lo que veíamos. Bueno, aquí este otro corte también es sencillo. Estamos viendo 4 cámaras, 2 musculares y 2 no musculares. Volvemos a poner en movimiento. Por lo tanto, acá está preguntando cuáles son las estructuras que están involucradas en esta ventana y eje, y que uno defina la ventana y el eje. Así que vamos a ver qué cámara es cada una de las 4 que se ven aquí, qué válvulas son las que las separan, y las estructuras que separan ambas cámaras, las musculares y las no musculares. Así que bueno, como bien dijimos, es una apical vista 4 cámaras. Acá ya me falta la quinta, ¿se acuerdan que igual la vimos al principio, que era como una tetilla que salía del ventrículo izquierdo, ¿no? Por lo tanto, este es el ventrículo izquierdo y este es el derecho, este es el septum interventricular. Esta es la aurícula derecha, aurícula izquierda, septum interauricular. El 8 es el foramen oval, el 6 es la válvula tricúspide y el 7 es la válvula mitral. Y ahí estarían respondidas todas las preguntas. O sea, estoy ubicado apical y estoy viendo 4 cámaras porque estoy mirando hacia sifoides y cortando todas las estructuras que componen la cámara cardíaca. Bueno, aquí está, es un corte que muchas veces uno lo refiere, que es muy útil para ver los catéteres, que tiene una señal que es lo que define el corte, y que es una válvula que es la que está acá ubicada en el medio, ¿no es cierto? Así que pregunta por la ventana, y que describamos cada una de las cámaras que rodean ese vaso, incluyendo las estructuras vasculares y valvulares. Así que bueno, ¿cuál es la respuesta? Es obviamente que esta es la válvula aórtica, porque es tricúspide, por lo tanto es paraesternal bajo, eje corto, vista, válvula aórtica. Aquí entonces tenemos que definir las diferentes cámaras. Sabemos que la cámara posterior es la aurícula izquierda, ¿no? Y la anterior es el ventrículo derecho. Entonces el resto lo deducimos. Tenemos acá el septum interauricular, esta es la aurícula derecha, si esto es el ventrículo derecho, esta es la válvula tricúspide, y acá en el 7 estamos viendo la válvula pulmonar, y puede verse un poquito el tracto de salida de la pulmonar. El movimiento es lo que estamos viendo. El tracto de salida de la pulmonar. Entonces, cuando vemos en la maqueta, estamos en un eje corto porque mira hacia el hombro del lado izquierdo, y estamos cortando las estructuras transversalmente con la válvula aórtica en el medio. Si yo me subo un poquitito, o sea, trato de agarrar la estructura que está por arriba, voy a tomar la aorta, pero ya sin válvula. O sea, voy a ver más o menos las mismas estructuras, pero ya sin válvula. Y ahí voy a ver con mayor nitidez el tracto de salida de la arteria pulmonar. Esto es muy útil para el gasto de la arteria pulmonar. Bueno, aquí en movimiento está preguntando también por la ventana,
y por cada una de las estructuras involucradas. El 2 es un vaso, el 3 es una cámara. Vuelvo a poner. ¿Qué es? Muy bien. Sí, te sale. O sea que estoy viendo, para external alto sería, es el primer vaso, ¿no es cierto?, que uno va a identificar hacia la derecha del paciente, y es la vista vena cava superior. El vaso que se ve llegando es la vena cava superior, y el 3 es la aurícula derecha, no puede ser otra cosa. Este es el sitio donde cuando medimos flujo en vena cava superior, medimos el diámetro de la vena cava. Ven acá lo estamos cortando, entonces si bien estamos para external alto, estamos cortando el vaso longitudinalmente y la llegada a la aurícula derecha. Es igual que veíamos en la maqueta, igual que vemos en la imagen ecográfica. Bueno, ahora vamos a esto que es de tanta utilidad para los catéteres. La vamos a ver en movimiento. Estamos viendo aquí esto que no puede ser otra cosa que la columna vertebral. Sobre la columna vertebral algo que descansa y que a su vez es una estructura vascular y tiene la salida de dos vasos importantes, y esta otra, desplazando el transductor, es otro vaso. Vamos a mirarlo en movimiento otra vez. Acá tenemos la columna, tenemos este vaso que descansa sobre ella, y tenemos la salida de dos vasos importantes. Desplazando el transductor hacia la derecha del paciente, aparece otra estructura vascular, fíjense, con más tendencia al colapso, o sea que parece ser más venosa que la anterior. Esta es una estructura más fija, como más rígida, ¿verdad? O sea que parece más una arteria, mientras que la otra tiende a colapsarse, y está arribando a una cavidad. Así que aquí pregunta lo mismo, qué ventana estamos viendo, qué vaso se está señalando en una y en otro corte. La respuesta es fácil. Estamos en un subcostal vascular. Estamos viendo columna vertebral, siempre el vaso que descansa sobre la columna vertebral es la aorta, que tiene las paredes bien, digamos, elásticas, como una arteria, y tiene la salida del tronco celíaco y de la mesentérica superior. Hacia abajo, este vaso que se colapsaba, que ya no descansa sobre la columna vertebral y que está ingresando una cavidad, que es la aurícula derecha, es la vena cava inferior. Entonces aquí cuando encontramos aquí se está viendo muy tenue la llegada del ductus venoso, o sea, es un sitio de elección para el control de catéteres umbilicales. Tanto en la aorta se ve perfectamente el catéter adentro, como en la vena umbilical hay una estructura que sale vertical, y cuando el catéter es muy virtual, esta estructura, no sé si se ve en algún momento, me pareció que se veía, sino al ponerle el color es más fácil de identificar, ¿no? Pero ahí está, esa es esa estructurita que apareció por un minuto. Así que bueno, es subcostal vascular y auxiliar importante para la ubicación de catéteres umbilicales. Entonces estamos ubicados, ¿se acuerdan? Si ponemos el transductor mirando hacia la izquierda del paciente, lo voy a cortar transversalmente. Entonces voy a tener hacia atrás la columna vertebral, la aorta descansando sobre la columna vertebral, y un vaso que se colapsa, que es la vena cava inferior. Y acá estamos viendo la misma imagen que veíamos recién en movimiento. Esta es la cava, ¿no es cierto?, inferior. Acá tenemos la aorta descansando sobre la columna. Y desplazando el transductor hacia la derecha del paciente, ahí se vio, a ver si puedo volver para atrás.
A ver si lo puedo fijar ahí. Esta estructura que está aquí es el ductus venoso. Y fíjense que en esta imagen hay algo acá que llama un poquito la atención, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que es muy probable que el catéter que hayan colocado en ese momento haya quedado en este sitio, haya roto el vaso y haya generado este hematomita. Bueno, es un hallazgo, no es que le dé ningún síntoma al bebé, pero está indicando de que, bueno, evidentemente ese catéter no estuvo bien ubicado. Bueno, y con esto terminamos, creo. ¿No? Hemos terminado, así que bueno, los escucho con las preguntas. No sé si les sirve este repaso, nos llevó 1 hora casi. Así que es para un poco repasar todas las estructuras. Esto va a quedar colgado en YouTube para que ustedes puedan ejercitarlo y ver todos los cortes, todas las ventanas y dónde colocar el transductor y demás. La próxima charla vamos a ver las distintas modalidades del ultrasonido. ¿A qué nos vamos a referir? Al modo M, o sea, el modo movimiento, al bidimensional. Luego vamos a pasar al Doppler, pulsado, color, continuo. Vamos a ver algo de Doppler tisular y les voy a contar un poquito de lo que es el speckle tracking y el vortex. Que estos son todas las modalidades de ultrasonido que hoy hay disponible y que uno puede acceder. Y después de eso va a venir la charla en la cual vamos a detallar para qué sirve cada cosa. Con lo cual, bueno, ahí completaríamos la parte de estructuras, ejes y demás, para después pasar a todo lo funcional. Bueno, no sé si hay preguntas. No, de lo que comentábamos hoy, Doc, que en realidad estuvieron respondiendo a medida que fueron pasando las diapositivas. Liliana Esquelet, que es una de las participantes, fue respondiendo las listas, Bien. con las estructuras que correspondían. Con esto también... Y a través de Facebook también un par de respuestas, a medida que íbamos haciendo los ejercicios, bastante bien, un par de saludos de Belice, de otras zonas del país, agradeciendo por los aportes. No hay preguntas como tal el día de hoy. Bueno, les dejo entonces esto como práctica y nos volvemos a ver el miércoles que viene para poder continuar con las modalidades. Bueno, muchas gracias a todos los que han participado y bueno, seguimos en contacto.